metí en una clase de historia antigua y medieval. Fue una gran masacre ese día. Los que pudieron se refugiaron en otro pueblo, volvieron a aumentar la fuerza y ya hicieron el operativo final, que fue de dejar a todo el mundo muriéndose de hambre, en la que van negociando, pero al final el objetivo de España era meterle las manos a México. Entonces, Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de YouTube? en especial ese pueblo lindo de México. En el día de hoy continuamos aprendiendo sobre la historia de México. Mencionamos a la historia de México, episodio número 2, de un canal que se titula Astraway. Astraway. La pregunta es, ¿será algo mexicano que dice Astraway? Güey, es de México. ¿O tendrá un nombre? No, a lo mejor la pronunciación la decimos mal. A lo mejor es otro tipo de cosa. Ni idea. ¿Ves hasta guay? Me acuerdo porque los mexicanos como que pronuncian lo mismo que como se escribe. Sí, no, pero eso es que, bueno, no sé. No te sé decir. No nos tienen que... El saludo es para Alfonso Alanis. Muchas gracias por la recomendación. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejar sus recomendaciones en los comentarios para un próximo video. Vamos allá. Los toltecas. Esta cultura floreció entre los años 650 y 1200 después de Cristo. Aunque el territorio tolteca se encontraba en el actual estado de Hidalgo, se extendieron por toda la región mesoamericana. Se cree que los toltecas se originaron en el norte de México y se establecieron en la región de Tula, fundando su capital, Tula o Tolangiocotitlán, alrededor del año 900. Se convirtió en un importante centro político y cultural que llegó a tener a más de 40,000 habitantes en su momento álgido. En Tula destacan estructuras como la Pirámide B o el Palacio Quemado. Uno de los elementos arquitectónicos más característicos son las columnas en forma de serpientes emplumadas y los atlantes, enormes esculturas representantes de Quetzalcóatl que sostenían el techo del templo. Los toltecas estaban gobernados por una élite formada por sacerdotes y líderes militares. La jerarquía social era compleja, con clases dominantes, guerreros, artesanos, agricultores y comerciantes. También establecieron alianzas políticas y comerciales con otras culturas mesoamericanas, lo que les permitió expandir su poder. La región de Tula era rica en recursos naturales como piedra, metales y obsidiana, lo que favoreció el desarrollo de una floreciente industria artesanal. Además, los toltecas establecieron rutas comerciales con otras culturas mesoamericanas, pero la influencia de la cultura tolteca se extendió más allá de sus fronteras territoriales. Varias culturas mesoamericanas posteriores, como los mexicas, adaptaron algunos de sus elementos en su propia religión, arte y organización social. La figura de Quetzalcóatl, por ejemplo, fue adoptada por los mexicas como una deidad central en su panteón y la creencia en la serpiente emplumada se difundió por toda Mesoamérica. A pesar de todo su poder e influencia, la cultura tolteca comenzó a declinar alrededor del año 1200, debido a factores como la sequía, conflictos internos y la presión de grupos nómadas del norte como los chichimecas. Los mexicas, también conocidos como aztecas, florecieron entre los años 1325 y 1521. Su territorio se encontraba en el centro de México y su capital, Tenochtitlán fue una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Eran un pueblo nómada que, según la leyenda, recibió una señal divina para establecerse en el lugar donde encontrarán un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Este lugar, ubicado en una isla en medio del lago Texcoco, se convirtió en la ciudad de Tenochtitlán. A partir de ahí, los mexicas comenzaron a expandirse, conquistando y sometiendo a los pueblos vecinos y creando un imperio que abarcaba gran parte del actual México. El imperio mexica estaba gobernado por un tlatoani, que ejercía un poder absoluto. Era una sociedad... ¿Dónde fue que vimos lo de Carlos Vallarta, no? Lo de Tlatoani. Un imperio que abarcaba gran parte del actual México. El imperio mexica estaba gobernado por un tlatoani, que ejercía un poder absoluto. Era una sociedad jerarquizada, con una clase dominante formada por nobles sacerdotes y guerreros, y una clase baja compuesta por artesanos, agricultores y esclavos. La estructura política mexica también incluía una serie de tribus y ciudades-estados sometidas que debían pagar tributo y obedecer al gobierno central.
En Tenochtitlán destacaban estructuras como el Templo Mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, y el Palacio de Moctezuma. La ciudad estaba atravesada por una red de canales y calzadas que permitían la circulación de personas y mercancías. Desarrollaron un sistema de chinampas, parcelas de tierra flotantes en los lagos que permitían el cultivo intensivo de alimentos. Además, el comercio era una actividad crucial en el imperio, con mercados como el de Tlatelolco, donde se intercambiaban productos de toda Mesoamérica. Los principales dioses del panteón mexica eran Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcoatl. Los mexicas practicaban... Es que no puedo evitar pensar en Carlos Vallarta, porque nos dio esa misma clase, pero en un show de comedia. Sacrificios humanos como parte de sus ceremonias religiosas, creyendo que era necesario para apaciguar a los dioses y mantener el equilibrio del cosmos. Crearon un calendario basado en los ciclos solares y lunares, y estudiaron el movimiento de los astros para predecir eventos astronómicos y naturales. También fueron expertos en la construcción de estructuras monumentales utilizando técnicas avanzadas de ingeniería y diseño. La llegada de los españoles en 1519, liderados por Hernán Cortés, fue el principio del fin para el Imperio Mexica. A pesar de la resistencia y las alianzas con otros pueblos mesoamericanos, fueron finalmente derrotados en 1521, cuando los españoles y sus aliados indígenas capturaron Tenochtitlán. La llegada de los españoles. Desde finales del siglo XV, España, al igual que otros países europeos, buscaba nuevas rutas comerciales hacia Asia, motivada por la obtención de especias y otros productos valiosos. Con la finalidad de expandir sus dominios y encontrar dichas rutas, los reyes católicos Fernando e Isabel financiaron expediciones marítimas que acabaron llegando al continente americano, lideradas por navegantes como Cristóbal Colón. En 1518, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, encargó a Hernán Cortés dirigir una expedición a las costas de México, con el objetivo de explorar, comerciar y establecer alianzas con los pueblos indígenas. Cortés partió de Cuba en febrero de 1519 con alrededor de 500 hombres, 11 barcos y algunos caballos y armas. Yo no sabía que venían de... Que yo pensé que, ¿sabes? Que llegaran directamente de España a México. ¿Qué pasó? Que ¿sabes? Que la expedición sale de Cuba. Así que en algún momento de la Cuba vida... había sido colonizada, porque Cuba fue colonizada en 1492. Sí, claro, nosotros andábamos en esa- taparrabo y esa gente tenía civilización. Y esa gente los colonizaron en 1521, que lograron que ya Sí, pero ¿cuántos años llevaba nunca nos el explicaron español que en la Cuba? expedición venía de Cuba. ¿Sabías eso? Ah, no. Pero bueno, me imaginé algo de eso porque si ellos los colonizaron en 1521 y Cuba fue colonizada en 1492, ¿cuántos años no hay ya? Que ellos habían hecho en Cuba edificios y todo. Pero antes de la llegada de Hernán Cortés a México, otros exploradores españoles habían alcanzado Ah, la Diego región. Velázquez era el Uno de gobernador de ellos Cuba. fue Juan de Grijalva, quien llevó a cabo una Ya, habían expedición intentado en llegar, ¿no? 1518, un año antes de la llegada de Cortés. Fue enviado también por Diego Velázquez para explorar las costas de México, siguiendo los informes de la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Durante la expedición de Grijalva, los españoles recorrieron la costa del Golfo de Queda México, cerca, desde ¿no? la península de Yucatán hasta el Río de las Banderas en Veracruz. Establecieron contacto con varios grupos indígenas y obtuvieron información sobre la riqueza y el poder del Imperio Mexica. Aunque no fundó asentamientos permanentes ni llegó a Tenochtitlán, su expedición proporcionó información valiosa que influyó en la posterior expedición de Cortés. Más fascinante es la historia de Gonzalo Guerrero, un marinero español que naufragó en la península de Yucatán años. ¿Dónde fue que vimos ese? Porque ahora estaba pensando en eso. El español que estaba en las tropas de Cortés. O sea, que hay un español que ya había llegado y había naufragado y se volvió mexicano, ¿sabes? Se casó ahí, tuvo sus hijos y estuvo siempre a favor de México en la guerra contra Cortés. En otro video que era sobre... Creo que era en el de las batallas, ¿no? Sí, en el de las batallas. Sí, De las 7 batallas. Las 7 batallas esa de México. En las que México ganó, en eso es.
años antes de la llegada de Cortés. A diferencia de la mayoría de los europeos de su tiempo, no solo sobrevivió, sino que se integró en la cultura maya y se convirtió en un respetado líder. Guerrero comenzó su aventura en 1511, cuando el barco en el que viajaba naufragó cerca de la costa de Yucatán. Él y otros marineros, incluyendo Jerónimo de Aguilar, lograron sobrevivir y llegaron a la orilla, donde fueron capturados por los mayas. Mientras Aguilar mantuvo su identidad española, Guerrero decidió adoptar la cultura de sus captores. Aprendió la lengua maya, se tatuó y se perforó las orejas, la nariz y los labios, siguiendo las costumbres locales. También se casó con la hija de un cacique local y tuvo 3 hijos, convirtiéndose así en el padre del mestizaje. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, se enteró de la existencia de 2 españoles viviendo entre los mayas. Jerónimo de Aguilar, que había sido liberado, se unió a su expedición y sería una pieza clave del equipo de Cortés, ya que funcionó como traductor entre españoles y mayas. Pero Guerrero se negó. Se había adaptado a la vida y la cultura maya y no tenía intención de abandonar a su familia. Guerrero se convirtió en un valioso aliado para los mayas en su resistencia contra los españoles. Gracias a su conocimiento de las tácticas militares europeas, los ayudó a luchar contra los invasores, muriendo cuando capitaneaba las tropas del cacique Sicumba. La expedición de Cortés siguió bordeando la costa del Yucatán. Los siguientes encuentros entre españoles e indígenas tuvieron lugar en la costa de lo que hoy es el estado de Tabasco. Tras enfrentarse en un principio, Cortés logró establecer alianzas con algunos grupos locales, como los totonacas y los texalcaltecas. Durante estas interacciones, los españoles también se encontraron con la Malinche, una mujer indígena que se convirtió en intérprete y consejera de Cortés, desempeñando un papel clave en las negociaciones y el entendimiento entre ambas partes. Atraído por las historias de riqueza y poder en el corazón de México, Cortés decidió dirigirse hacia la capital del Imperio Mexica, Tenochtitlán. A lo largo de su marcha, los españoles y sus aliados indígenas se enfrentaron a varios obstáculos y resistencias por parte de pueblos sometidos por los mexicas. En noviembre de 1519, Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, donde fueron recibidos por el tlatoani Moctezuma II. Los motivos y la actitud de Moctezuma ante la llegada de los españoles siguen discutiéndose, pero lo cierto es que tras un breve periodo de convivencia en la ciudad, Cortés tomó al tlatoani como prisionero y comenzó a controlar el gobierno mexica. En mayo de 1520, mientras Cortés estaba ausente de Tenochtitlán, los españoles liderados por Pedro de Alvarado llevaron a cabo una masacre durante una ceremonia religiosa mexica. Este acto provocó una revuelta en la ciudad, lo que obligó a los españoles a huir en la noche del 30 de junio, episodio conocido como la Noche Triste. Durante la huida, muchos españoles e indígenas aliados murieron a manos de los mexicas y Cortés sufrió una gran derrota. Tras la derrota en la Noche Triste, Cortés y sus aliados tlaxcaltecas se refugiaron en Tlaxcala, donde se reorganizaron para volver a Tenochtitlán. Entre mayo y agosto de 1521, Cortés, sus soldados españoles tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, entre otros pueblos indígenas, llevaron a cabo el asedio de Tenochtitlán. La estrategia consistió en cortar los suministros de alimentos y agua a la ciudad, construir embarcaciones para atacar desde el lago Texcoco y finalmente asaltar la ciudad en una serie de combates cuerpo a cuerpo. El asedio tuvo un impacto devastador en la población mexica, que sufrió hambre, enfermedades y una gran pérdida de vidas. El 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles y sus aliados indígenas. El último tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado y el imperio mexica llegó a su fin. A ver, me perdí en la historia. Yo también me metí un poco. ¿Por qué se Aparte perdió? no podía, como te pasó a ti, dejar de pensar en Carlos Baeta. En Carlos ¿Pero qué se Baeta. pierde en A la ver, historia? A ver. Yo entendí en la historia que en 1521 España invade México. Ajá. Entonces, Hacen una primera expedición Ajá. en la que van, ¿sabes? Van negociando, pero al final el objetivo de España era meterle las manos a México. entonces, a ver, Entonces fueron como dominando todo lo que estaba a los alrededor, pero... esa parte la entendí. Ahora, lo que no entendí fue,
ellos iban a hacer, o sea, a hacer las posesiones de las ciudades, ¿sabes? En este caso Tenochtitlán. Ajá, que es la capital. Ajá. Pero ellos iban, los españoles y aliados indígenas. Entonces iban a combatir contra los mexicanos. No entendí. A ver, los indígenas estaban a favor de los mexicanos. Acuérdate que, mira, creo que lo que yo entendí, si no, ustedes de todas maneras, la parte que hacen es la parte buena de este debate para que ustedes nos aclaren ahí en los comentarios. Tenochtitlán, acuérdate que eso era, había un Tlatoani, que era un líder absoluto, pero los demás pueblos que habían varios pueblos alrededor que eran, o sea, esa era la jerarquía, pero como tal eran esclavos, ¿ves? Del clan Tlatoani, ¿ves? O sea, esa gente también eran suprimidos de él. O sea, todos eran... No era que yo era aliado tuyo y yo estaba a favor de Tlatoani, ¿me entiendes? Entonces, Cortés fue prometiendo cosas, fue ganando territorio a los alrededores y lo que más se dificultó fue como tal la ciudad que se me olvidó dar el nombre, Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque eran unas islas, había que entrar por agua, ¿sabes? Y era más difícil, ¿sabes? Era una ciudad. Entonces lo que hicieron fueron cortar un suministro. Sí, ya para ese entonces, fíjate que... Fíjate que para ese entonces, parece que Cortés llegó a Tenochtitlán. Llegaron a tener como una unión. Estaban conviviendo los dos en Tenochtitlán. Pero parece que Cortés se va y los que quedaron, parece eso fue una orden seguro. Parece que hubo algún rito religioso que pasó en esa fecha y lo que hicieron los españoles fueron masacrar a los altos líderes, parece, de ahí. Y entonces eso sí ya todo el mundo como dijo, espérate, que los españoles lo que quieren es acabar con nosotros. Y se comían, ¿sabes? Acabaron ahí ese día, fue la noche negra, como le dijeron. Ya fue una gran masacre ese día. Los que pudieron se refugiaron en otro pueblo, volvieron a aumentar la fuerza y ya hicieron el operativo final, que fue de dejar a todo el mundo muriéndose de hambre. Te cortan todos los suministros, no dejan que nada entre y cuando ya estás más débil entran y te atacan, por supuesto. Ya contra eso no se puede pelear. Sí, es complicado. Es como todo, al final hay mucha gente, no creo que sea como en otros, un ejemplo, ahora mismo México es un estado que todo el mundo es mexicano, ¿ves? Están muy unidos todos, pero en ese tiempo habían diferentes tribus, entonces había mucha hambre, mucha discordia también entre lo que pensaba el gran Tlatoani, entonces gente se cambiaban de bando, ¿no? Me voy con los españoles que prometen que esto va a ser diferente, pero en realidad eso fue lo que pasó en ese tiempo. Pero fíjate, costó trabajo. Y todo porque había yo creo que su desunión, ¿ves? Y porque las intenciones de los españoles eran claras, la maldad todo el tiempo. Me sentí en una clase de historia antiguo medieval. No, tiene su talla. No, pero me gusta. Pero lo que más me gustó fue que llegamos a este capítulo sin saberlo. Pero ya teníamos la base, ¿ves? Porque Carlos Vallarta nos dio humor y nos dio la base para poder entender esto, entre comillas, ¿ves? Claro. No, me gustó cantidad. Este capítulo me gustó cantidad. Porque te habló de la civilización, ¿sabes? Yo dije, yo estaba esperando ese momento, de llegar el momento de las peleas. Y ahora es cuando vienen por ahí para allá, que sabemos que por ahí para allá hay un busto de peleas más. Esto ahora es que empieza. Ahora es que así bien. No, me gustó mucho. Y está cogiendo ritmo como a mí me gusta. Ahora es que vienen las batallas, ahora es que vienen las peleas. Ahora es que viene el medio del arroz con pollo. Ahora es cuando se forma la cosa. Lo primero fue explicarte cómo estaban las civilizaciones antiguas. Ya lo que viene ahora es la parte divertida. Bueno, nada, amigos, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, dejen sus recomendaciones en los comentarios y su opinión para los próximos videos. Y no olviden pasar por nuestra página de Instagram, Copete TV y seguirnos. Somos Copiarte y nos vemos en la próxima. ¡Chao!